provincia de Buenos Aires y tiene la gentileza de poder atender nuestro llamado ante algunas consultas que tenemos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Guillermo? Fabián López lo saluda. Muy buenos días. Muy buenos días, Guadalupe, Fabián. ¿Cómo le va? Gracias por llamar. No, Gracias. muchas gracias a ustedes, gracias por su tiempo. La Confederación Económica de la provincia de Buenos Aires, tiene eh, eh, como base de sustento la creación y formación o impulso de pymes, que los hay por todos lados. Soy del conurbano, vivo en Quilmes, los parques industriales están por todos lados y el sector pyme ha recibido algunos impulsos a partir de la gestión de Sergio Massa a cargo del Ministerio de Economía, impulsos con contactos con Brasil y demás. ¿Alcanza con esto o habrían algunas cosas más por hacer que usted ve necesarias? En realidad somos el 98,2% del total de empresas de la República Argentina, las pymes, ¿no? Cuando hablamos de las pymes no es solamente la categorización que hace la Secretaría del Ministerio de Economía a través de la Secretaría de Producción, sino también la concepción y la formación. Las pymes somos, a diferencia de las grandes empresas, aquellas que somos conducidas por quienes invierten en el capital. O sea, que el CEO es el mismo pyme. Y que normalmente es el mismo que atiende al proveedor, el mismo que paga al proveedor, el mismo que atiende al banco, el mismo que ha invertido y que viene de generación de pymes, o es un emprendedor que empezó su proyecto y ha empezado a crecer y ha tomado personal. Desde ya que básicamente las pymes lo que necesitamos es estabilidad y pulverizar la inflación. Porque la inflación le da ventajas y gana plata, o sea, le conviene a dos grandes actores, de la economía y de la formación de precios. Los cabezas de cadena de valor, que son aquellos que forman precios y en muchos casos que tienen, en el caso de periodos de mucha inflación, como el que estamos viviendo hace muchos años, no solamente con esta gestión, sino también con la gestión anterior, tienen más negocios financieros que comerciales. Porque nos compran entregamos al contado y nos pagan a 90 días. Sabemos lo que implica hoy 90 días en el sector nuestro. O cuando nos venden, muchas veces nos venden con factura abierta, o sea, nos venden con factura y cuando se acredita el pago, recién ahí se fija el precio. Y eso nos imposibilita en muchos casos construir costos, ¿no? Y con no poder construir costos, muchas veces pasa lo que dice el presidente, aunque yo no estoy de acuerdo como lo dijo, por expectativas se ponen precios que podrían ser menores. Y el otro es el Estado. El gran ganador de un periodo inflacionario es el Estado a través del gobierno. Hoy teniendo un gobierno que toma plata al 88% anual, sabemos que si no hubiera una inflación de un número cercano a eso, bueno, estaldaría todo. Después lo que nosotros necesitamos, hoy en la economía tenemos un divorcio entre el sector de la macroeconomía y el sector de la microeconomía. La microeconomía está funcionando, se está vendiendo bien, nuestra mayor preocupación es la rentabilidad. Y eso estamos trabajando, estamos con un programa junto al Banco Nación, al Banco Vice, de eficiencia energética para poder bajar los costos. Tenemos que empezar a trabajar, y esto es un error de las pymes, ¿no? Muchas veces cuando la plata viene fácil, porque hay periodo inflacionario, y como la gente no quiere tener plata en el bolsillo, compra, consume, porque lo que no quiere es tener plata en el bolsillo, porque sabe que al otro día vale menos, o que los productos aumentaron. Muchas veces uno se equivoca y cree que con eso está resuelto todo. Y después lo que nos damos cuenta es que para nuestros proveedores pasa lo mismo. Entonces se incrementan los costos, muchas veces de una manera mayor a lo que se incrementan los precios, y nos estamos fundiendo, pero no nos damos cuenta porque hay mucha circulación de dinero.
Entonces estamos trabajando para que las pymes no solamente sean eficientes, efectivas y eficaces en su proceso, sino para que cuando este proceso inflacionario baje, porque necesariamente si tomamos todas las acciones para combatir las causas de la inflación, va a bajar, tengamos una economía eficiente, cosa que muchas veces no lo tenemos. Sí, claramente, y esto va a llevar un largo periodo, un largo año de políticas consistentes en este sentido. Eh, yo lo llamo convulsiones. Eh, con la venida de Lula da Silva se habló mucho de la moneda común con Brasil. Hay muchísimos factores por los cuales yo particularmente soy crítico de esa medida o de esa, sí, de esa medida, tener una común moneda con Brasil. ¿Cómo lo ve el sector pyme y usted en particular, Ciro? La moneda común en Brasil es una herramienta que hoy es inviable aplicarla, porque si no trabajamos sobre las asimetrías de la economía brasilera y de la economía argentina, es imposible que nosotros trabajemos en un instrumento de pago, pues simplemente como un instrumento de pago, ya que nuestra política monetaria también estaría muy condicionada a lo que haga Brasil, y a su vez Brasil estaría condicionado a lo que haga Argentina. Entonces, es algo, si vos me decís, es algo que queremos hacer en el Mercosur, como fue el euro en Europa, y bueno, como objetivo a 20 años puede ser bárbaro. Después, si nosotros decimos, bueno, en vez de registrar las operaciones en dólares, que es la moneda de intercambio mundial que hoy se está utilizando, lo vamos a hacer en una moneda que le vamos a poner por el nombre que querramos. Bueno, bárbaro, eso después tiene que ir cambiando todos los días. El problema es la simetría, no podemos pensar que puede ser un acuerdo sustentable y de interés para los dos países cuando Brasil tiene otro tipo de política económica. Nosotros tenemos que pensar en esto, mirá, este tuteo, ¿no? Brasil tuvo no el golpe, pero tuvo un golpe de Estado, o intento de golpe de Estado hace muy poco, pero además a Dilma Rousseff la sacaron a través de un juicio político, y sin embargo la economía anduvo siempre igual. Nosotros, la vicepresidenta saca un tuit y aumenta el dólar. Con solamente esa variable de inestabilidad política y cómo la inestabilidad política o una interna o algo que puede ser un intercambio de opinión entre el presidente y el vicepresidente por cómo va un tema en particular, con la diferencia de que cambiaron un presidente y no se movió el índice de inflación ni se cambiaron las variables, es lo que nosotros tenemos que empezar a pensar, y como vos decías muy bien, lo tenemos que trabajar en varios años, toda la sociedad en su conjunto, para terminar con el karma que está destruyendo el aparato productivo y fundamentalmente el poder adquisitivo de la gente, que es la inflación. Que el problema de la inflación en realidad es el peso, el dólar no es un problema, el problema es el peso que cada vez vale menos. Guillermo, eso, sí. Perdón, un gusto. Sí. Vi que en varios momentos haces referencia a el tiempo, ¿no? Y me preguntaba por qué no tenemos la capacidad, no sé si calculo que es algo que se da también en toda Latinoamérica, no solo en Argentina, de tener paciencia con los procesos. ¿Por qué crees que se da esta constante en Argentina y bueno, también en muchos países de Latinoamérica de no poder esperar a los procesos, ¿no? Como que convulsionamos, hacemos el esfuerzo y cuando por ahí la cosa se puede llegar a dar o se están por cumplir los plazos, si no se da exactamente en el tiempo que nos lo dijeron, es como que convulsionamos. Sí, yo creo que esto es propio del ADN argentino. Yo creo que nosotros, uno de los grandes problemas es que no pensamos como sociedad, sino que somos individuales o corporativos. Y cuando hablo de corporaciones hablo o la corporación política, o la corporación judicial, o la corporación empresaria, o la corporación sindical, en donde pensamos solamente en nuestros intereses y nunca en los intereses de la comunidad en su conjunto. Y que en realidad tenemos que tener objetivos compartidos.
Y tener objetivos compartidos es pensar no solamente en mis objetivos, sino en los objetivos de los demás. Y compartir para que se cumplan los objetivos de los demás. Hasta que nosotros no pensemos como sociedad, y hablo como pyme, que los pymes somos muy individualistas porque nuestro ADN hace que si no somos individualistas no llegamos ni a fin de mes, porque es un sector que todo el mundo piensa en la pyme. Disculpen, todo el mundo habla de la pyme, pero nadie piensa en la pyme. Las medidas que se toman sobre las pymes, y yo no estoy de acuerdo con mis colegas cuando dicen hay que sacar un convenio colectivo pyme, no, porque nuestros trabajadores no pueden ser de segunda y los trabajadores de la grande de primera. Lo que tenemos que entender es la regionalización. Es mucho más importante entender que la economía de la capital federal o de la provincia de Buenos Aires es diferente a la economía del Chaco o de Formosa o de Corrientes. Entonces, es mucho más importante cuando uno negocia convenios colectivos pensar en esa regionalización, quien si le paga el sueldo es una empresa grande o una empresa chica. Pero al margen de eso, el problema es que nosotros somos intolerantes y también hay que entender, en mi caso yo tengo 59 años y la verdad que yo desde que tengo uso de razón, salvo en periodos muy cortos, siempre tuvimos economías que nos han llevado a no saber qué va a pasar de acá a un mes. Las pymes importadoras han estado en tela de juicio por las medidas de amparo, los recursos de amparo que han planteado. Igualmente hay que decir muchísimas empresas gigantescas que tienen consumo de insumos importados también, y la mayoría de las sanciones vino a las grandes empresas, hay que decirlo, pero bueno, vale la pena el caso de Pirelli. La multaron por $20 millones cuando no declaraba una triangulación que hacía de productos importados. La cuestión o la pregunta es puntualmente, ¿cómo ven en la Confederación el funcionamiento de este nuevo comando de AFIP, de esta nueva dirección de la AFIP en torno a, revisar bien lo que están haciendo los importadores? No, nos parece bárbaro. La verdad que, en realidad, en el marco de que hoy tenemos un tipo de cambio atado con alambre y que todo el mundo solicita dólares de acuerdo a sus intereses, el dólar banana, recordemos, el dólar de lo que sea, porque en realidad tenemos que empezar a trabajar en un dólar efectivo y eficaz para el intercambio comercial, ya sea para poder exportar o para poder importar, que no es el que hoy tenemos desde ya. Nosotros, mirá, uno de los grandes problemas que tiene el sector industrial de la República Argentina históricamente es la aduana. Hace mucho más daño la aduana cuando no controla o cuando a través de corrupción permite que haya contrabando que otro tipo de medidas. Así que nosotros estamos muy contentos. Tenemos que controlar y tiene que haber consecuencias para aquellos que violan la ley. Pero en todo orden, no solamente con las pymes, con las grandes, con el sector de los trabajadores o con el ciudadano común o con la política o con los políticos. Debemos empezar a tener consecuencias para aquellos que incumplen la ley. Porque si no, la competencia desleal es muy grande. ¿Cómo hago yo? Con costos a un dólar de 380 pesos, que es el dólar blue, y si querés vamos a un dólar celeste, que es el de la economía que está en los 340. Si yo tengo que competir con alguien que por algún vericueto o algún rulo o algún contacto, ya sea en la justicia o donde sea, puede tener un costo de un dólar a 190. No puedo competir. Además de que en algún momento el negocio era comprar mercadería y estoquearon por 8 o 9 meses. Ninguna empresa en la República Argentina, sobre todo con la economía argentina, si no fuera que tenemos un precio del dólar pisado y que el negocio era comprar un producto, sacarse los pesos de encima por materia prima para estacionarlo, para estoquearlo a un dólar que no era el dólar de la economía real, te resiste tener 8 o 9 meses de capital de trabajo inmovilizado. Ninguno. Esto es una cuestión económica. Yo además de ser industrial y pyme, soy contador y me dedico a la profesión, así que tengo muy en claro
qué es lo que económicamente, no solamente porque lo estudié, sino porque lo aplico desde hace muchos años, puede ser o no. Ahora, hay que entender que también las condiciones se dan para que haya gente que pueda hacer esta picardía. No corresponde que lo hagan, pero el dólar de intercambio comercial, ya sea para importar o para exportar, está hoy a 190. Mientras que la economía funciona a un dólar, si querés lo llamamos el dólar celeste, que es la combinación entre el dólar oficial y el dólar blue o paralelo o los dólar net, si querés que vamos a dólares formales y legales, y eso es el precio de la economía de mercado. Y lamentablemente la Argentina, por una cuestión de ADN inflacionario, cuando yo le llamo la teoría del dentífrico, ¿viste? Que cuando vos la pasta dental lo apretás y sale de más, nunca entra. Entonces, cuando el dólar llega, como llegó, por ejemplo, cuando se fue Guzmán y entró Sergio Massa, a 350 pesos, los precios fueron fijados a un valor cercano a los 350 pesos. Después, cuando bajó de vuelta a 270, 280, nunca bajaron los precios. Los precios nunca bajan, y no es culpa de los pymes, pero también somos responsables de eso, porque nosotros tampoco lo bajamos. Porque no lo bajamos porque no tenemos costo de reposición. Porque también después los gastos se aumentan a 300 y moneda. Entonces, tenemos que entender que de una vez por todas tenemos que trabajar haciendo costos en todo orden, desde las tarifas públicas hasta los precios de los dineros, de los bienes, y empezar a trabajar no tanto por expectativas, sino por realidades económicas y contables. Y para eso lo que nosotros necesitamos es bajar la expectativa inflacionaria. Hoy tenemos un presupuesto que habla de que la inflación va a ser del 60%, pero el gobierno está pagando tasa de interés al 88%. Y el sector financiero, con la plata nuestra, porque sabemos que el sector financiero no pone la de ellos, pone la que toma de la gente, se lo está prestando al 88%. ¿Cuál es la expectativa de nuestro sector de inflación? Es que va a ser superior al 88%. Si no, estamos en un problema, ¿no? Porque los bancos no van a poder devolver los fondos, porque van a perder por la inflación. Y eso es lo que tenemos que empezar a trabajar en el mediano y largo plazo, y toda la sociedad en su conjunto, porque la política sola no lo supo resolver. Convengamos que no lo supo resolver, hay que entender, y aquellos muchachos que creen que cuando llegan al gobierno están llegando a un lugar y actúan como si el Estado fuera un botín de guerra, bueno, lo están aplicando mal, porque por eso estamos como estamos desde hace muchos años. Sí. Entonces, la sociedad tiene que empezar a trabajar, todos los actores, en la resolución de los problemas. Ciro, le agradecemos mucho la posibilidad de conversar con usted, ha sido muy amable, que tenga muy buen día, muchas gracias. Muy buen día, muy buen fin de semana, y gracias a Dios llovió, y vamos a poder tener un respiro en aquellos comercio e industria que depende de los sectores agropecuarios como materia prima para poder